Que la lengua humana cante este misterio, la preciosa sangre y el precioso cuerpo, quien nació de virgen, rey del universo, por salvar al mundo dio su sangre en precio. Se entregó a nosotros, se nos dio naciendo de una casta virgen, y acabado el tiempo, tras haber sembrado la palabra al pueblo, coronó su obra con prodigio excelso. Fue en la última cena, ágape fraterno, tras comer la Pascua según mandamiento, con sus propias manos repartió su cuerpo, lo entregó a los 12 para su alimento. La palabra es carne, y hace carne y cuerpo, con palabra suya la que fue pan nuestro. Hace sangre el vino, y aunque no entendemos, basta fe si existe corazón sincero. Adorad postrados este sacramento, cesa el viejo rito, se establece el nuevo, dudan los sentidos y el entendimiento, que la fe lo supla con asentimiento, himnos de alabanza, bendición y obsequio, por igual la gloria y el poder y el reino al eterno Padre, con el Hijo eterno y el Divino Espíritu que procede de ellos. Amén.
Era el país de los pozos. Cualquier visitante extraño que llegara a aquel país no vería más que pozos, grandes, pequeños, feos, hermosos, ricos, pobres. Alrededor de los pozos apenas se veía vegetación, la tierra estaba reseca. Los pozos hablaban entre sí, pero a distancia. Siempre había tierra de por medio. En realidad, lo único que hablaba era el brocal, lo que se ve a ras de tierra, y daba la impresión de que al hablar sonaba el hueco, porque claro, procedía de lugares huecos. Como el brocal estaba hueco, en los pozos se producía una sensación de vacío, vértigo, ansiedad. Y cada uno tendía a llenarlo como podía, con cosas, ruidos, sensaciones raras y hasta con libros y sabiduría. Entre los pozos los había con un brocal en el que cabían muchas cosas. Otros tenían un brocal pequeñito, pero también cabían cosas. Las cosas pasaban de moda, entonces los pozos las cambiaban, y continuamente estaban llenando el brocal de cosas nuevas, diferentes, y quien más tenía era más respetado y admirado. Pero en el fondo no estaban nunca a gusto con lo que tenían. El brocal siempre estaba reseco y sediento. ¿He dicho en el fondo? Bueno, sí, la mayoría a través de los entresijos que dejaban las cosas percibían en su interior algo misterioso. Sus dedos rozaban en ocasiones el agua del fondo. Ante aquella sensación tan rara, unos sintieron miedo y procuraron no volver a sentirla. Otros encontraban tanta dificultad a causa de las cosas que abarrotaban el brocal que se rindieron pronto y optaron por olvidar aquello que había en el fondo. También se hablaba en la superficie de aquellas experiencias profundas que muchos sentían, pero había quien se reía bastante y decían que todo eso eran ilusiones, que no había más realidad que el brocal y las cosas que entraban en el hueco. Pero hubo alguno que empezó a mirar hacia adentro y, entusiasmado con aquella sensación que experimentaba en su profundidad, trató de calar más. Como las cosas que había ido acumulando le molestaban, prefirieron librarse de ellas y las arrojó fuera de sí, y el ruido lo fue eliminando hasta quedarse en silencio. Entonces, en el silencio del brocal, oyó burbujear el agua allá abajo y sintió una paz enorme, una paz viva que venía de la profundidad. Y ya no eran sólo las manos, sino los brazos, y todo el pozo el que se refrescaba y saciaba su sed en el agua. Entonces el pozo experimentó que aquello justamente era su razón de ser. Allí, en el fondo, se sentía él mismo. Hasta entonces había creído que el ser pozo era el tener un gran brocal, muy rico y adornado, bien lleno de cosas. Y así, mientras otros pozos trataban de agrandar su brocal para que el hueco fuese mayor y cupieran más cosas, éste, buceando en su interior, descubría que lo mejor de sí mismo estaba en la profundidad y que era más pozo cuanto más profundidad tenía. Feliz por su descubrimiento, intentó comunicarlo y comenzó a sacar agua de su interior, y el agua, al salir fuera, refrescaba la tierra reseca y la hacía fértil, y pronto brotaron las flores alrededor del pozo. La noticia cundió enseguida, las reacciones fueron muy variadas. Unos se mostraron escépticos ante el descubrimiento, otros sintieron la nostalgia de algo que en el fondo también ellos lo percibían. Otros despreciaron aquel alarde de poesía, como lo llamaron. Hubo a quien le pareció una pérdida de tiempo aquel trabajo de sacar agua de su interior, y la mayoría optó por no hacer caso, pues la verdad es que estaban muy ocupados rellenando de cosas el brocal y ya se habían acostumbrado a la satisfacción que el tener les producía y se sentían a gusto en el ruido y estaban contentos con las sensaciones que experimentaban desde fuera. Sin embargo, algunos intentaron la experiencia y tras liberarse de las cosas que les rellenaban, encontraron también el agua de su interior. A partir de entonces las sorpresas para estos fueron en aumento. Comprobaron que por más agua que sacaban de su interior para esparcirla en torno suyo, no se vaciaban, sino que se sentían más frescos, renovados. Y al seguir profundizando en su interior, descubrieron que todos los pozos estaban unidos por aquello mismo que era su razón de ser, el agua. Así comenzó una comunicación a fondo entre aquellos, porque las paredes del pozo dejaron de ser límites infranqueables. Se comunicaban en profundidad,
sin importarles cómo era el brocal de uno u otro, ya que eso era superficial y no influía en lo que había en el fondo. Eso sí, en cada pozo el agua adquiría un sabor, incluso unas propiedades distintas, era lo característico del pozo. Pero el descubrimiento más sensacional vino después, cuando los pozos que ya vivían en la profundidad llegaron a la conclusión de que el agua que les daba vida no nacía allí mismo, en cada uno, sino que venía para todos de un mismo lugar, y bucearon siguiendo la corriente del agua, y descubrieron el manantial. El manantial estaba allá lejos, en la gran montaña que dominaba el país de los pozos, que apenas nadie percibía su presencia, pero que estaban allí, majestuosa, serena, pacífica, y en el secreto de la vida en su interior. La montaña había estado siempre allí, unas veces apenas visible, entre brumas, otras veces radiante, siempre vigilante y dándose cuenta de todo lo que ocurría en torno suyo. Pero los pozos habían estado muy ocupados en adornar su brocal y apenas había molestado en mirar a la montaña. La montaña también había estado siempre aquí, en la profundidad de cada pozo, porque su manantial llegaba hasta ellos haciendo que fueran pozos. Desde entonces, los pozos que habían descubierto su ser se esforzaban en agrandar su interior y aumentar su profundidad para que el manantial pudiera llegar con facilidad hasta ellos. Y el agua que sacaban de sí mismos hacía que la tierra fuera embelleciendo y transformaban el paisaje. Mientras, allá fuera en la superficie, la mayoría seguían ocupados en ampliar su brocal y en tener cada vez más cosas. Especialmente
seas, mi Señor, por nuestra hermana muerte, de la que nadie puede escapar. Alabad y bendecid. Bendito seas, mi Señor, por la hermana amistad, la cual es muy necesaria para el corazón del hombre. Libra mis ojos de la muerte, dales la luz que es su destino. Yo, como el ciego del camino, pido un milagro para ver. Haz de esta piedra de mis manos una herramienta constructiva, cura su fiebre posesiva, ábrela al bien de mis hermanos. Que yo comprenda, Señor mío, al que se queja y retrocede, que el corazón no se me quede desentendidamente frío. Guarda mi fe del enemigo, tantos me dicen que estás muerto. Tú que conoces el desierto, dame tu mano y ven conmigo. Amén.
Salmo 8. Gloria del Creador y dignidad del hombre. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Ensalzaste tu majestad sobre los cielos. De la boca de los niños de pecho has sacado una alabanza contra tus enemigos para reprimir al adversario y al rebelde. Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para mirar por él? Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste el mando sobre la sombra de tus manos, todo lo sometiste bajo sus pies, rebaños de ovejas y toros, y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar, que trazan sendas por el mar. Señor, Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Mas, no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. No permitas, Jesús mío, que jamás me aparte y me separe de ti. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.